Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en la hora de la verdad y a todos los oyentes. Señor presidente, en esta semana viaja a Washington el presidente o expresidente, como usted quiera, Juan Manuel Santos, a discutir con Donald Trump los asuntos relativos al crecimiento de la cocaína en Colombia. Usted dejó el país con 40.000 hectáreas de coca que no alcanzó a erradicar y estamos en más de 200.000 hectáreas de coca. Usted dijo 1000 veces que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Donde hay cocaína hay bandidos armados, hay violencia contra la población, desplazamientos, reclutamientos de niños, destrucción de los bosques, destrucción de los ríos, destrucción del país entero. ¿Qué opina usted de esa visita de Juan Manuel Santos que le va a decir a Trump que ya no hay problema porque él ya sembró una mata de plátano y erradicó una mata de coca? Su opinión, señor presidente. Doctor Fernando, la verdad es que preocupa mucho lo que ha venido pasando en el mundo internacional. ¿Qué puede ocurrir en los Estados Unidos? Juan Manuel Santos le ha dicho a los congresistas de los Estados Unidos que ahora sí se va a acabar la coca porque ya arregló con la FARC. Después de que los cultivos de coca que habían bajado 42.000 hectáreas en el año 2012 están en más de 180.000. ¿Y qué me preocupa a mí? Que los Estados Unidos nos ayudaran a nosotros con $10.000 millones. Esa fue la ayuda del Plan Colombia y el país iba haciendo un esfuerzo e íbamos mejorando. Y hoy este retroceso, y que ahora simplemente se resignen porque Santos les diga que como ya hizo un acuerdo con la FARC, ahora va a ser efectivo la erradicación de la droga. Y me preocupa también que la comunidad internacional simplemente dé cartas blancas hacia adelante y no exija justicia para estos individuos de la FARC que han sido los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo, que entonces digan, no, tranquilos, que hacia adelante ya erradicamos, ya hicimos el arreglo con la FARC, y tranquilos que el arreglo implica que no los vamos a meter a la cárcel ni los vamos a extraditar, salvo si repiten el problema en el futuro, y entonces quedaría totalmente en impunidad como pretende el gobierno, como está en lo que han venido aprobando en el Fast Track, lo que tendremos que combatir toda esa tarea del narcoterrorismo del grupo FARC y de quienes han sido sus cabecillas, que uno no han ido un día a la cárcel y los otros están saliendo de la cárcel. Señor presidente, están discutiendo en el Congreso de la República, pero inútilmente porque esto va a salir, al parecer, por un decreto extraordinario del Gobierno Nacional, la nueva reforma agraria, que plantea, como quien no quiere la cosa, un banco de tierras de 3 millones de hectáreas, de tierras ya cultivadas, de tierras explotadas, y 7 millones de hectáreas de tierra, dicen que para normalizar, completando los fondos que tengan los campesinos que no sean suficientes para construir una unidad agrícola familiar, una unidad que permita una empresa agrícola solvente. Eso, desde luego, presidente, le ha causado ya un impacto al campo colombiano porque una finca en Colombia no vale nada. Esto no es la copia, señor presidente, de la reforma agraria de Chávez, que tiene como resultado el que se acabó la producción agraria en Venezuela. No estamos jugando con fuego al hacer estas propuestas y al definir esto que está en el acuerdo final, mucho antes y mucho más allá de la supuesta ley que se va a tramitar. Por supuesto, doctor Fernández. Así empezó Chávez. Y entonces la Venezuela urbana vio eso bien. ¿Y qué ocurrió? Acabaron con el campo. Era un país de 16 millones de cabezas de ganado. Era un país que iba muy adelante en ganadería. No tenía tantas cabezas como Colombia,
pero era una ganadería muy avanzada en carne y en leche. Hoy escasamente tienen 6 millones de cabezas y ese es un dato que se viene perdiendo, contrayendo. Enseguida Venezuela producía de todo. En el agro era excedentario en arroz, en maíz. Ha sido famosa por la producción del frijol caraota, del cacao porcelana, etcétera. También productora de café ha sido Venezuela. Y ahora tienen que importar el 80-90% de los alimentos que consumen. Acabaron con el agro. Pero no se quedaron ahí. El agro fue la disculpa. Y después la tiranía socialista de Chávez acabó con la industria, con el comercio. Y miren lo que está la economía de Venezuela. ¿Para dónde vamos aquí? La verdad es que para adjudicar baldíos el gobierno tiene toda la legislación. Para formalizar tierras de campesinos tiene toda la legislación. El peligro es esto que quieren aprobar para la FARC. Mire, entonces, si van a entregar 3 millones de hectáreas, es 10 veces lo que ha entregado el INCORA toda la vida. En un país que tiene tanta estrechez de tierra agropecuaria, porque nosotros tenemos el 32% del territorio en selva y tenemos toda la montaña andina con tantas dificultades de topografía y tenemos zonas de inundación. Mire lo que está pasando nuevamente en La Mojana, en algunas partes de Risaralda, del Valle del Cauca, etcétera, en muchas partes de todo ese gran Valle del Magdalena, etcétera. Y entonces ahora con la FARC determinan que tienen que obtener 3 millones de hectáreas. Expropiar gente honorable, aplicando el criterio reeditado con la FARC ahora de interés social. Y acaban con el país agropecuario. Por eso yo me atreví a decir en la convención del Centro Democrático que un gobierno en el cual nosotros participemos debe decir enfáticamente que a la gente honorable no se le quita una hectárea, no se le quita 1 metro cuadrado de tierra. Y esto van a llevar a alguna cosa fácil, doctor Fernando. La gente desmotivada ante esa legislación seguramente va a hacer fila en las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras, como lo hacían anteriormente en el INCORA, para que les compren sus tierras y volver entonces a tierras totalmente improductivas, con una economía de reparto de tierras que en el mundo ha fracasado. Para allá nos lleva la desmotivación del sector agropecuario, la escasez en la producción alimentaria, y entonces de ahí se sigue lo de los otros sectores, o después reversar, y de manera bien traumática, como lo tuvo que hacer Chile después de Allende, que reversó todo ese tema agrario y se demoró para empezar a producir. Pero no hay más camino que enfrentar esto con todo el vigor. Y el Perú también, presidente, es que donde quiera que ha llegado la reforma agraria ha sido un desastre. En el Perú de la dictadura militar comunista destruyeron la producción agropecuaria y lo que costó devolver al Perú su productividad en productos en los que tiene una ventaja comparativa inmensa, como en la caña de azúcar, en el algodón, produce probablemente el mejor algodón del mundo, lo que fue la destrucción de la agricultura peruana y la destrucción de la agricultura mexicana, que no se repone 100 años después con el famoso ejido que no dejó sino tristezas. Para allá vamos pues, presidente, y vamos con una organización judicial que esa sí va a funcionar. Usted, como todos los colombianos, vería con angustia cómo se produce al mismo tiempo la negativa de libertad de un hombre absolutamente pulcro, como su exministro Diego Palacio, al mismo tiempo que ponen en la calle a Erminsul Arellán, que mató 37 personas en el Club El Nogal, pero que iba a matar 500. Esas estructuras del Club El Nogal resistieron cuando lo que querían estos bandidos era matar 500 personas en el Club El Nogal. De manera que cárcel para Diego Palacios, libertad para Erminsul Arellán. Eso no es la prueba de lo que se nos vino encima, presidente, con la famosa JEP.
Claro, doctor Fernando, pero además esta mañana encontraba esta noticia del Huila. El cabecilla eso de la FARC, responsable del asesinato de tantas personas en Rivera Huila, también sale libre. Entonces, aquí, los cabecillas que no han ido a la cárcel no van a ir un día. Les dan elegibilidad política, además les dan ese platal que le acaba de aprobar por fast track el Congreso de la República al presidente para que éste le cumpla a la FARC. Y aquellos que cometieron crímenes atroces están saliendo de la cárcel y tendrán todas las prerrogativas. Entonces podrán ser elegidos, participar en el partido de la FARC, gozar de los beneficios que les da el Estado colombiano, etcétera, etcétera. Y Diego Palacio y mis compañeros, todos ellos, Gustavo Espretel, Alberto Velázquez, María del Pilar Hurtado, el doctor Bernardo Moreno, etcétera, perseguidos políticos, presos. Le hicieron pensar, los mismos promotores de la JEP, le hicieron pensar a Diego Palacio que a él le iban a aplicar ese beneficio y que podía obtener su libertad. Yo fui escéptico, pero llegué por comprensión a él, dije, hombre, yo no estoy de acuerdo con la JEP, pero Diego Palacio, como mis otros compañeros, Diego Palacio es un perseguido político, tiene todo el derecho a buscar su libertad. Él no ha cometido delito, él lo ha reiterado, nada tendrá que confesar, pero que vuelvan a investigar lo que le investigaron a él, y él está buscando su libertad. Sin embargo, después de que la misma JEP, a través de sus promotores, lo ilusionó, le dijo que eso le era aplicable, etcétera, ahora le niegan la aplicación. Es que basta leer las declaraciones que ha tenido ese doctor Correa de la JEP en contra nuestra, en contra de las gentes que profesamos estas tesis y en contra de mi persona, para anticipar lo que puede ser la JEP frente a nosotros, a los civiles que de alguna manera hemos combatido al terrorismo. Sí, el señor Correa ha sido un apasionado contra nosotros. Y entonces, ¿qué puede esperar uno de la JEP? Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, a ver si se logra aprobar una segunda instancia, pero una segunda instancia en condiciones de neutralidad que permita revisar esas sentencias de única instancia que de manera injusta han condenado a nuestros compañeros como a Diego Palacio. Segunda instancia, que es un derecho fundamental, presidente, según las declaraciones de derechos humanos que están vigentes. Y eso no se ha podido volver una realidad en Colombia y la gente sigue condenada por única instancia. Usted mencionó varios de esos mártires de la libertad en Colombia. Yo le agregaría varios, como a Jorge Noguera, por ejemplo, como a quien fue exdirector, exsubdirector del DAS, que una persona completamente honorable y que está en la cárcel. Esa es la persecución. Y, presidente, la JEP no va a ser un instrumento para meternos a la cárcel a todos los que nos oponemos a la paz, según dice el acuerdo que consta en el papelucho ese de 312 páginas que va a destruir el país. Todos los enemigos de la paz no vamos a ir a la cárcel simplemente por oponernos a lo que ellos están diciendo que se debe hacer en el país. Es que al país hay que advertirle las cosas, presidente, porque como nadie se lee semejante mamotreto de 312 páginas, no encuentra el veneno que tiene su contenido. Ese es un contenido feroz de retaliación, de venganza a través del Poder Judicial. Por ahí nos vamos, el doctor de la calle y el señor Jaramillo ya nos declararon enemigos de la paz y entonces vamos para la cárcel por cuenta de la JEP, presidente. Eso no es un invento, eso es lo que se viene si los colombianos no abrimos rápidamente los ojos, ¿no le parece? Y súmele usted lo que está pasando, mire. Yo publiqué anoche un corto video en el cual denuncio lo siguiente. Una autoridad que tiene razones para estar informada ha comunicado lo siguiente: los que están asesinando a los policías también han anunciado y han ordenado entre ellos que hay que hacer atentados contra altos oficiales de las Fuerzas Armadas y contra dirigentes políticos. Y ayer sale muy orondo el presidente de la República a decirle a las mamás de los soldados y de los policías que ya no se los van a matar
porque el país está en paz. Usted denunció ahora lo de Vegalar. Entonces ahora todo lo que comete cualquier bandido en Colombia ya excluyen a la FARC, Mire lo que ha pasado, súmenle lo que ha pasado en San Vicente del Caguán. La FARC, esta es una denuncia muy importante que estaba esperando poder hacerla en la hora de la verdad, doctor Fernández. La FARC está haciendo un proselitismo en las universidades, el más dañino del mundo contra la democracia. Toda la violencia que ha pasado en Colombia se la presentan a los jóvenes que desconocen la historia como violencia, como acción criminal del Estado, como delitos del Estado. Eso han hecho en la Universidad Popular del Cesar. Se llevan los muchachos, los someten a esa concientización, les muestran todo como que fuera violencia de la acción criminal del Estado, etcétera, y dicen que hay que acabar con todos los líderes sociales que ellos llaman de derecha, aquellos que están defendiendo las tesis que nosotros defendemos. Antenoche hirieron allá, todavía está en la clínica Osman Reina, uno de los dirigentes de la juventud del Centro Democrático en el Cesar, y de ese tamaño van evolucionando las cosas en todo el país. Qué situación tan difícil a la que nos ha llevado Juan Manuel Santos, pero nos toca enfrentarla con toda verticalidad. Ayer en el Caquetá amenazaron a 4 personas, entre ellos a uno de los pocos alcaldes de la región, que es del Centro Democrático. También los amenazaron de muerte, acusándolos, por supuesto, de paramilitarismo. Es que paramilitar es cualquiera que no esté de acuerdo con lo que hacen el señor Sergio Jaramillo y el doctor de la calle Lombana, mandados por Juan Manuel Santos. Entonces, esto es una cosa atroz, presidente. Y en medio de todo esto, el país retrocede en materia económica de manera escandalosa. Acaban de decir que en el mes de marzo hubo recuperación económica solamente porque comparan lo que no se puede comparar. Un marzo sin Semana Santa con un marzo con Semana Santa. Los que comparan, bien comparado, dicen que hubo una caída de 1% más. Presidente, en medio de la pobreza no se puede hacer país. Y resulta que tenemos 32% de las familias colombianas que no resuelven sus necesidades básicas. Tenemos un desempleo juvenil sencillamente escalofriante, presidente. Y el empleo de calidad no aparece. El país está detenido. Lo que usted llamó la inversión, la confianza inversionista se detuvo. Nosotros le damos el nombre de desarrollo económico simplemente por romanticismo, si usted quiere, siguiendo las palabras del pontífice en su Populorum Progressio. Pero, presidente, o tenemos desarrollo de la economía o no sé esto para dónde va. ¿Cómo ve usted el panorama económico del país en este momento? Muy difícil, doctor Fernández. Mire, nosotros tenemos una lista de 30 empresas que han tenido caídas muy grandes este año y que ya empiezan a licenciar personal. Esto es, el desempleo se va a ver más adelante en el año. Apenas las estadísticas empiecen a captar lo que está ocurriendo hoy en muchas empresas. La formación bruta de capital, esto es la agregación de activos productivos, se ha parado bastante en el país. Y no sé qué va a recibir el nuevo gobierno, porque el endeudamiento ya pasa del 54, yo no sé hasta cuánto pueda llegar en lo que falta de este gobierno. Este gobierno puede dejar un déficit de la salud, algunos lo estiman en 7 billones, y un déficit alto. Ya hay ciudades en las cuales, por ejemplo, yo estuve en Santa Marta jueves y viernes con el senador Honorio Enríquez. Ya dirigentes de Santa Marta expresan que cuando la pobreza venía cayendo allí como en todo el país, ya empezó nuevamente a crecer la pobreza en la ciudad de Santa Marta. Y así está ocurriendo en muchas ciudades colombianas. Vemos que en las grandes urbes del país el desempleo está creciendo. Entonces es una situación bastante complicada y un gran riesgo para la democracia. Una situación en Cúcuta parecida a la que hay en San Antonio al otro lado. Entonces le dice uno a los pobres de Cúcuta, bueno, pero es que aquí hay democracia, y allí no. Ya les va a importar muy poquito al ver esa situación tan dramática.
Cuando un gobierno como el de Santos lleva al país a una situación tan dramática como esta, la cual nos está conduciendo, muchos ciudadanos ya por la angustia del drama que se vive, ya olvidan valorar lo que es la democracia. Entonces estamos llegando a un punto donde a muchas personas ya no les va a importar que vivamos en democracia o no, angustiados por las carencias de todos los días. El daño que Juan Manuel Santos le está haciendo a la economía, al espíritu democrático del país, es muy, muy profundo. Señor presidente, usted dejó una capacidad instalada para producir petróleo de más de 1 millón de barriles. Usted y su inolvidable ministro de Minas, el doctor Luis Ernesto Mejía, que resolvió dedicarse con el más legítimo derecho a sus actividades privadas. Estamos en 800.000 y por ahí tenemos rumores de que esto va a seguir cayendo hasta 680.000 barriles de petróleo. Pero se produjeron más de 1 millón de barriles en los 5 años en que el barril de petróleo rondó la suma escalofriante de $100 por unidad. Eso significa 140, 150, 160.000 millones de dólares que le entraron al país y que hubieran podido convertirse en un motor de desarrollo extraordinario. Hasta donde uno sepa, todo eso se fue en mermelada. Y en mermelada usted habló del endeudamiento, pero es que el endeudamiento público se duplicó en los años de Santos. O sea que la economía en esa materia se divide en dos partes, de Simón Bolívar a Álvaro Uribe Vélez y luego de Juan Manuel Santos en adelante, el doble. Presidente, la gente se pregunta, el colombiano medio, ¿qué se hicieron semejantes fortunas? ¿Dónde están? Doctor Fernando, mire, cuando uno habla de ahorro o de desahorro, de ahorro, austeridad o de derroche, puede llegar a esta cifra. El gobierno nuestro bajó el endeudamiento del 54 al 43%. Ahí hubo 11 puntos de ahorro. Este gobierno ha subido el endeudamiento del 43 que lo encontró a más del 54. No obstante que gozó durante 5 años de esa bonanza de producción y de precios de petróleo. Porque a nosotros nos tocaron 2 años finales con inmensa dificultad. ¿Por qué? Por la crisis de la economía internacional. A nosotros se nos cayó en ese tiempo final el petróleo a $40. Recordemos. Y Chávez además nos cerró el mercado y el gobierno nuestro tuvo que intervenir las pirámides del narcotráfico en Colombia. Fueron 3 crisis enormes. La de las pirámides del narcotráfico fue una crisis de 2 billones. Así todo, después de que habíamos crecido al 7% en 2008, en 2009 crecimos al 1.9%. Se cayó el crecimiento por esas crisis, como ocurrió en el mundo, pero lo tuvimos positivo. En cambio, Brasil, México y Chile ese año tuvieron crecimientos negativos. ¿Y qué pasó? La economía colombiana estaba tan fuerte, la confianza de inversión era tan sólida, que al año siguiente ya creció el 4% y le dejamos a Juan Manuel Santos una gran confianza de inversión. Que el país llegó a tener, por ejemplo, en 2012, este país llegó a tener 15.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, más 5 o 6 mil millones de dólares que los colombianos invirtieron en el extranjero, más 75.000 millones de dólares que los colombianos de inversión local, de inversión doméstica en Colombia. Y todo eso este señor lo desperdició. ¿Y qué le preocupa a uno, doctor Fernando? Mire, muchas personas de esos orientadores de opinión que el país lee y sigue, durante años apoyaron a Juan Manuel Santos en la prensa. Ya este fin de semana hubo 2 artículos diciendo que la situación económica estaba muy mala. Una del doctor Caballero Argáez y otra del doctor Rudolf Homs. Y se les ha olvidado una cosita, que eso se veía venir. ¿Por qué? A mí me tocó esta conversación con el presidente Santos en diciembre de 2010. Él me llamó a la presidencia, yo fui, y era para decirme que iba a cambiar la terna de fiscal. Yo le di algunas razones, le dije, presidente, ¿para qué la va a cambiar? Nosotros la cambiamos 2 veces. Usted la cambia y simplemente meten a la cárcel a nuestros compañeros.
Pero empezó a sacar disculpas y le dije, no, presidente, ¿qué vamos a discutir? Usted es el presidente, proceda usted como quiera, usted es el presidente de la República. Le dije, usted me deja plantearle dos cositas. Le dije, mire, presidente, ley de víctimas no se necesita, ya hay. Además, opera ágilmente. ¿Para qué van a sacar una nueva? Y me dijo, no, es que es un compromiso del Partido Liberal, tal cosa, tal otro. Le dije, si van a hacer eso, presidente, no igualen a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Recuerde que mucho lo hablamos. Eso es totalmente inconveniente. Y me dijo en estas palabras, ya cambié. Hombre, y le dije, presidente, un punto final. Y me dijo, por supuesto, presidente, no desmotiven la inversión. Este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de destino de inversión. Y si cambian esas reglas, se da una gran señal de inestabilidad y se desmotiva la inversión. Me contestó, ya no se necesita. Quitaron los incentivos de inversión, quitaron la ley de estabilidad. No se les cayó la inversión ahí mismo. ¿Por qué? Por esto, doctor Fernando y estimados oyentes. Cuando se toman decisiones de confianza e inversión, los proyectos no aparecen de la noche a la mañana. Los inversionistas estudian las condiciones del país, la posibilidad del proyecto, las fuentes de financiación. Entonces se demora un tiempo entre la decisión de dar confianza e inversión y la aparición de los proyectos de inversión. Al revés, cuando se toman decisiones que desmotivan la inversión, como las decisiones del gobierno Santos en Colombia, la desinversión no aparece temprano, porque hay unos proyectos en curso, y la gente se atreve, se porfía y los instala. Eso fue lo que ocurrió. Por eso los primeros años después de que desmontaron las reglas de confianza e inversión, no se sintió esa desconfianza de inversión en Colombia. Ya sí se va sintiendo en esta caída de la inversión, Y eso no lo advirtieron economistas muy importantes, se escriben en los principales periódicos y que le apoyaron todo a Santos. Presidente, usted mencionó al doctor Caballero Argáez, que tiene un artículo donde sale con una cifra que no sé por qué no ha sido publicada más ampliamente. Usted, presidente, dijo 1000 veces que el país necesitaba crecer al 5% anual para ser viable, para abrirle espacio a las nuevas generaciones, para tener más empleo productivo, para desarrollarse, para tener equilibrio social. Estamos creciendo, el año pasado crecimos 1.8 y este año la previsión del Banco de la República, del banco, es de 1.7%. El doctor Caballero Argáez dice, pero si eso es el crecimiento de la población, quiere decir que estamos creciendo cero. Un país que necesita crecer, presidente, un país donde hay tanta iniquidad social, donde hay tanta gente pasando trabajos para encontrar el pan y llevarlo a la mesa, presidente. No crece, está en cero. ¿Por qué no se destaca esa columna del doctor Caballero Argáez con un argumento implacable? 1.8 no es 1.8, es cero. Porque si crezco la población 1.8, ¿cuál es el crecimiento real? Ninguno. El crecimiento tiene que estar en función de la gente a la cual la economía le debe servir. Presidente, ¿tiene usted otra visión? No, de ese tamaño es doctor Fernando. Pero ¿sabe qué me preocupa? Nunca protestaron personas tan importantes como el doctor Caballero Argáez frente al derroche en el gasto público de este gobierno, ni frente a la supresión de las condiciones de inversión. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Yo soy partidario. Si un gobierno del Centro Democrático puede llegar el año entrante, que haya una gran reducción de impuestos, inclusive que se congele durante 4 años el predial. Nuestras clases medias están asfixiadas. Y simultáneamente haya un aumento significativo de salarios. Es mucho mejor pagar salarios que pagar impuestos. Pero eso implicará un gran esfuerzo en materia de austeridad del gobierno y unos años iniciales con dificultades, y habrá que dar unas garantías de estabilidad en las normas, porque si yo soy empresario, yo digo, hombre, me bajan los impuestos ahora para que invierta, pero ¿quién me asegura que van a mantener esto estable unos años para poder yo invertir? ¿Qué tal que lo que ocurra sea que me los bajen ahora y en 2 años me los vuelvan a subir? O sea que habrá que buscar
unas condiciones de estabilidad muy serias que le den credibilidad a la inversión. ¿Quién va a protestar? Ahí mismo van a decir estos señores de la FARC que no, que a ellos les tienen que cumplir con ese gasto, que les tienen que comprar la tierra, que una cosa, la otra, y entonces ahí mismo vamos a chocar con que esos acuerdos de la FARC están en la Constitución. Por eso la tarea que le espera al país es una tarea difícil, pero es una tarea inexcusable, una tarea perentoria, una tarea que la tiene que realizar el país. Por ejemplo, el país no puede cumplirle a la FARC eso. Entonces eso va a haber que bajarlo de la Constitución. Es una de las primeras reformas que tendrá que hacer un nuevo gobierno. Si no, entonces, y lo estoy presentando solamente desde la perspectiva de la economía. Le pregunto a los ciudadanos, si no es a través de caminos como ese, ¿cómo vuelve este país a crecer, a hacer inversión, a generar empleo y a superar pobreza? No tendría manera. O sea que lo que nos espera no es por razones ideológicas, es también hasta por razones de sentido común, de poner esta economía a crecer, a generar empleo y a superar pobreza. No olvide que el libro más importante de economía que se escribió en Colombia en mucho tiempo se llamaba así, El sentido común en la economía, de un coterráneo suyo, el inolvidable Hernán Echavarría. Esto es sentido común, presidente. Aquí no se necesita hacer tanto gráfico y tanta ecuación de tercer grado, sino aplicar el sentido común, y esto es creciendo. Presidente, no es llegada la hora. Eso nos parece a nosotros, le transmitimos a usted que frente a este panorama sombrío, el Centro Democrático, que es la única alternativa democrática a esto que está viviendo la nación, a este empobrecimiento, a este desgreño, a esta corrupción, sea un plan unificado en materia económica, abrirle en todas las materias, pero en economía en particular, abrirle el corazón a la gente, abrirle paso a la esperanza, un cambio sobre la base de un proyecto único. En la convención escuchamos 5 discursos extraordinarios, qué demostración de inteligencia, de sabiduría, pero pues son 5 candidatos presentando cada uno las cosas a su manera, que son todas maneras muy válidas. ¿No cree que hay que unificar y que es la hora en que el Centro Democrático diga esto está muy mal, como lo estamos diciendo, esto puede estar mejor y va a cambiar de esta manera, y aquí está nuestro proyecto político? Hay que llegar a un programa único, doctor Fernández. ¿Cuál es el proceso que yo veo? Primero, el proceso de los precandidatos. Si uno observa los discursos del día de la convención, que fueron extraordinarios, usted ya lo ha dicho, de un gran nivel intelectual. Es difícil encontrar un partido que pueda presentar 5 discursos de la factura intelectual, de conocimiento de los problemas nacionales que se presentaron el día de la convención. De todas maneras, con sus matices, todos interpretan los principios fundamentales del Centro Democrático. Creo que a medida que avancen los foros, etcétera, hay que ir unificando todo, y el candidato único que lleguemos a tener, que tenga un programa aprobado por todos, que sea un programa único, donde es fundamental este tema de reducción de impuestos, aumento de salarios, garantía de estabilidad para que no haya temor a la inversión, para que los ciudadanos puedan invertir, crecer con confianza, y por supuesto el tema de la educación y el emprendimiento de los jóvenes para poder enfrentar ese tema tan grave del desempleo juvenil, doctor Fernando. ¿Qué ha sido las bases del desarrollo económico gigantesco de algunas naciones en el mundo, de eso que llaman los milagros económicos, que se hicieron todos sobre la base del desarrollo de capital y de un esfuerzo gigantesco en educación? Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán y finalmente la China, presidente, que se aburrió de ser pobre y resolvió volverse rica sobre la base de estas medidas. Confianza inversionista. ¿O qué es lo que ha hecho la China? Es sencillamente copiar lo que ha tenido éxito, la libertad, el trabajo de la gente dentro de un marco jurídico que le permita vivir y desarrollarse, porque el Estado no puede hacer la tarea de vivir por todos los ciudadanos, presidente. ¿No le parece que esa tarea de copia es una tarea sencilla y enormemente eficaz?
Claro, doctor Fernando. Y la verdad es que a uno le da tristeza, por ejemplo, algunos que empiezan ahora como a arrepentirse de lo de Santos, se les olvida que Santos recibió una gran herencia. Póngale defectos a mi gobierno, a mi persona, limitaciones faltantes, pero el país venía mejorando en inversión, en seguridad, en política social. Y entonces San Juan Manuel Santos, que se hizo elegir con esas banderas, que pudo haber mantenido y mejorado esas políticas, haberles corregido errores que tuvieran y haberlas mantenido en lo fundamental, hombre, tendríamos un país hoy creciendo al 5% más. Usted en algún momento de esta entrevista citó a Juan Luis Londoño. Él fue muy claro en decir que Colombia necesitaba crecer al 5 o 6% al año para poder superar la pobreza. Y eso lo consignamos en aquel documento que se llamó Visión de Segundo Centenario, que dirigió Santiago Montenegro en Planeación Nacional, pero estamos lejos de esa meta, doctor Fernando. Se cambió el camino del crecimiento con equidad social, el camino de los valores democráticos con prosperidad. Eso se cambió por la entrega del país a la FARC y por la complicidad con la tiranía de Venezuela. Qué tristeza. Yo me voy a despedir porque voy a entrar, doctor Fernando, a una reunión con el arzobispo de Medellín, que nos ha citado hoy para el tema de justicia, y estoy muy agradecido. Quiero saludarlo a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Hace 5 años recibí su visita en la clínica del Country, presidente. Hoy, hace 5 años, nos quisieron asesinar y usted fue el primero en llegar. Inmensamente agradecido con usted para siempre, presidente. Hombre, mire esa fecha. Esa fecha no había caído yo en cuenta de ella hoy. Bendito sea mi Dios y los 2 escoltas suyos que murieron. ¡Qué tragedia! Y cómo se pensó ese día fue politiqueramente. Lo único que hicieron fue pensar en que lo que ya estaba aprobando el Congreso, que era la entrega del país a la FARC por orden de Juan Manuel Santos, se siguiera aprobando, no, sin importar lo que había pasado en contra suya. Y ahora se debate en una clínica de Valledupar un joven, Osman Reina, el pecado que tiene es ser miembro del Centro Democrático, con una FARC en el departamento del Cesar, haciendo proselitismo, diciéndole a los jóvenes de la Universidad Popular del Cesar que en Colombia lo que ha habido es crímenes de Estado, engañando a los jóvenes y un gobierno permitiendo que eso ocurra. Entonces aquí lo único que avanza en el país es la entrega a la FARC, el narcotráfico, la minería ilegal y el asesinato de los policías. Gracias a Dios, usted pudo superar ese atentado y que aquellos escoltas que están en el cielo, desde allá intercedan y nos ayudan. Buen día, doctor Fernando, y muchas gracias a usted y a todos sus compañeros. Gracias a usted, presidente Uribe. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en esta, como todas las suyas, histórica entrevista.